Empezamos con energía en las mañanas de la CNES. El programa más entretenido de la tele donde todo puede pasar. Aquí encontrarás juegos, concursos, recetas, música, deporte y hasta el tiempo. Así que preparaos para un ratito lleno de sorpresas y muchísima diversión. ¡Empezamos! Y empezamos con un clásico que nunca falla. El concurso 1, 2, 3, responda otra vez. Nuestros concursantes de hoy tendrán que pensar rápido y acertar respuestas antes de que se acabe el tiempo. ¿Estáis preparados? Pues 1, 2, 3, responda otra vez. Bienvenidos al 1, 2, 3. Para un euro decime animales de la selva, como por ejemplo el caballo. Caballo. Abeja. El concurso. Vaca. Cabra. Conejo. Gato. Buque. Gallina. Dragón. Para. Dragón. Así es, los leones no existen de la granja. Los comerán a todos. Seguimos. Pero un euro dice animal del mar. Como por ejemplo la medusa. Ballena. Delfín. Plan. Tortuga. Gamba. Tabla. Cabeza de mar. Pez. Payaso. Estrella de mar. Pop. Sirenita. Las sirenitas no existen. Adeu. Y después de esta lluvia de respuesta, hablemos del tiempo. Salimos a nuestro balcón virtual con la meteorología más divertida. Hola a todos y a todas, bienvenidos al tiempo de la CNES. Y te viven a la clase de la sirenita. Viven debajo del mar y siempre están mojados. Y 4 somos la clase de Raya y el otro un dragón. Pero cuando vienen las luces hay nubes negras. La clase de 5 es en la clase de Frozen. En Arentel hace mucho frío, nieva y mucho. La clase de primero es la clase de Mickey Mouse. La casa de Mickey Mouse se divierten y hace sol. La clase de segundo son la clase de los increíbles. Hay mucho, viven en una ciudad que hay mucho humo de los coches. Clase de tercero y la clase de revés. Dentro de su cabeza no hacen ningún tiempo y hay las emociones. La clase de 4 son la clase de Plan París. Van por paraguas
porque llueve mucho. Las dos clases de quinto son Marvel. Nos da igual con el tiempo, porque somos superhéroes. En la clase de sexto es la clase del parque de atracciones de Disney World. Que no da igual porque si hace frío, hace calor, siempre va chaqueta. El tiempo ya se acabaron. Adiós. Y ahora nos vamos a la cocina. Hoy prepararemos una receta muy especial típica de carnaval, la coca de chicharrones o de llardons. Dentro vídeo. Somos los chefs Mar, Valentina y Dulce. Hoy les vamos a enseñar un prototipo de carnaval, la coca de chicharrones. Los ingredientes que necesitamos hoy: hojaldre, chicharrones, huevo, piñones y azúcar. El primer paso es extender la masa de hojaldre. Tenemos que pinchar con un tenedor para que se cuine mejor. Después batimos el huevo y pintamos la masa. Ahora trituramos los chicharrones y los ponemos sobre la masa. También repartimos el azúcar y los piñones. Lo último lo ponemos 10 minutos al horno. Así de fácil es hacer una coca de chicharrones. ¡Ay, qué bien huele esta cocina! Pero ahora haremos una pequeña pausa. Volvemos enseguida. Hola Marc. Hola. ¿Te gustaría tener una mano infinita? Sí, por supuesto, pero eso no existe. Sí que existe, yo tengo una, mira, funciona así. Tú piensas en algo y te lo traen en 3 segundos. Mira, un cojín. Ah, pero yo, una caja de pañuelos. Es verdad, es impresionante. Cómpralo por solo 37,99. Compra, luego vete a casa y úsalo. ¡Cómpralo! Esta no es una mesa cualquiera.
Cómprate la mesa con triple función y haz lo que quieras. Te da comida, bebida, Y puedes descansar. por solo 150 euros. Y 10% de descuento. Y aquí se acaba el cuento. A continuación os damos paso a la sección más pintoresca del programa. Una tertulia sobre la Gioconda que seguro que nos hará reflexionar. Hola, somos la clase de primero y hoy estamos aquí para explicaros por qué la Mona Lisa se llama Gioconda. Se llama Gioconda porque su marido se llamaba Francesco de Gioconda y en esta época los hombres eran más importantes que las mujeres. El 8 de marzo era cuando un amo de la fábrica había quemado la fábrica porque las mujeres pedían sus derechos. Las mujeres buscaban la igualdad y los hombres no son mejores que las chicas. Todos somos iguales. Los hombres se quedaban trabajando y las mujeres se quedaban en casa haciendo las tareas de casa, limpiando la ropa, haciendo la comida y barriendo. Hay ropa, juguetes y deportes, bien chicas, bien chicos. Todos tenemos derechos de ponernos las cosas que queramos. Hombres y mujeres, todos somos iguales. Es el momento de entrevistar en primicia a una persona muy importante. Cancina Fardo, la reina del carnaval de Chichos de este año. Nos explicará su gran experiencia carnavalera. ¡Adelante! Buenos días, somos la clase de los increíbles de segundo de primaria. Hoy vamos a hacer una entrevista con la reina del carnaval 2025, que es nuestra maestra. Su nombre es Inés Torres, o mejor dicho, Cancina Fardo. ¿De dónde sale el nombre de Cancina Fardo? Hola, buenos días chicos. Mira, mi nombre sale porque mi colla, la colla Enigma, pertenece a la entidad Casino Prado. ¿Sí? Entonces hicimos un juego de palabras. Cancina Fardo es casino, cancina lo pusimos en femenino y Prado y Fardo, como mi colla es una colla de fardo y no de plumas, pues hicimos este juego de palabras. ¿Cuál es tu momento favorito del carnaval? Mirar, hay muchos momentos muy bonitos, pero uno muy especial y muy emotivo fue cuando vine aquí al colegio a visitaros el viernes y me recibisteis todos y todas en el patio con interrogantes de color rosa y morado. ¿Estabas cómoda con el disfraz que llevabas? Sí, la verdad que sí, era bastante cómodo. Sí que es verdad que a veces parecía un poco un robot, no sé si os fijasteis, porque los pinchos que llevaba me hacían estar un poco inmóvil, pero la verdad que muy bien. ¿Te ha gustado ser reina? Me ha gustado, no, me ha encantado. Es una experiencia que siempre llevaré en el corazón. ¿Estabas nerviosa cuando saliste por primera vez en el carnaval? Mirar, cuando estaba a punto de salir al escenario, que estaba ahí escondida para que nadie me vea, ahí estaba un pelín nerviosa. Pero una vez subí arriba del escenario y empecé a cantar y vi que todo el mundo bailaba y todos mis compañeros también, se me fueron todos los nervios. ¿Te ha gustado ser reina este año? Sí, me ha gustado mucho. Y hace ya 2 años que sé que era reina del carnaval, porque cuando mi colla presentó el proyecto para ser reina, la primera vez nos dijeron que no y luego el segundo año nos dijeron que sí. Y entonces ya hace 2 años que sé que fui que sería la reina del carnaval. Muchas gracias por presentar nuestras preguntas. Hasta la próxima. Gracias chicos a vosotros. Adiós.
No os vayáis, damos paso a publicidad. Volvemos enseguida con más magia, música y marcha. Mira el lápiz Carmelón de la ayuda de profesión. Cuando tengas faltas te librará y buenas notas sacarás. El lápiz mágico te va a vibrar y a ayudar. Solo por 10,50. ¡Nos vemos! Si compras la caja de música del Tiempo Tiempo, lo disfrutarás con todo tu sentimiento. Lo podrás utilizar con todos los tipos de música de todos los tiempos. ¿La has probado? Claro que la he probado, es genial. Corre, cómprala, que se agotan, están en oferta. ¡Nos vemos! Conectamos en directo con los informativos. Con las noticias de última hora. Hola espectadores de la CNES TV. Hemos ido de excursión con los de cuarto al Prat y nos han enseñado qué son las islas de plástico. ¿Qué son las islas de plástico? Estas islas de plástico son acumulaciones de basura no biodegradable que debido al efecto de las corrientes oceánicas se han ido agrupando hasta convertirse con lo que hoy en día conocemos como manzanas. En 1997 se documentó la primera manzana en el Océano Pacífico. Actualmente existen manzanas de basura documentadas en nuestros océanos, aunque existen otra más pequeña, como la que se está formando en el Mediterráneo, y se ha formado por la acción de las corrientes y los vientos, junto al vertido de basura sin control por parte de los países más industrializados. ¿Cómo se forma? La basura es arrastrada por las corrientes marinas donde se van acumulando formando islas plásticas. La basura, por la acción de las olas, el viento y el sol, hace que se rompan en partículas más pequeñas y más perjudiciales por el miedo. Se acumula tanto en la superficie como en el fondo marino, con la cual la contaminación es casi irreversible. Por eso puede deducirse que en las zonas donde se encuentran los giros oceánicos se encuentran las grandes manchas de residuos plásticos. Islas de plástico documentadas. Isla del Océano Pacífico Norte es la más grande del mundo. Se encuentra entre California y Hawái y contiene alrededor de 100 millones de toneladas de basura entre la superficie y el fondo marino. Isla del Océano Pacífico Sur, situada frente a las costas de Chile y Perú. Es 8 veces mayor que Italia. Isla del Océano Atlántico Norte es la segunda más grande. Se va desplazando a norte a sur debido al fenómeno conocido como El Niño, que provoca una alteración en la atmósfera, lluvias intensas y un aumento de la temperatura del mar. Las dimensiones reales de estas islas son difíciles de saber. Acceder a ellas con barcos daña las hélices y cualquier tipo de instrumental, y las fotografías vía satélite tampoco dan tamaños exactos porque hay mucha basura bajo la superficie que no se puede ver. ¿De dónde provienen estos plásticos de las islas? La mayoría de toneladas de basura no son botellas y envases, sino restos de equipos de pesca abandonados, de los que el 46% son redes y el resto otros equipos de pesca industrial, como cuerdas, trampas para anguilas o jaulas. Un 8% de estas toneladas son microplásticos que acaban ingeridos por los animales más pequeños que se alimentan cerca de la superficie, a los que después son comidos por sus
depredadores de mayor tamaño, que también terminan afectados. Además, en muchos de los equipos de pesca abandonados quedan atrapadas ballenas, tortugas, focas y todo tipo de animales. Se calcula que cada año los plásticos perjudican a 100.000 animales marinos. Adiós, espectadores de la CNES TV, espero que os haya gustado y cuidemos nuestros mares. No podíamos irnos sin mover un poco el cuerpo. En la sección de deportes de hoy nos mostrarán unos juegos deportivos fenomenales. Buenos días, somos la clase de quinto A y hoy os vamos a explicar 4 de los juegos que vamos a hacer en las estadas deportivas. Los 4 juegos son Atrapa el tesoro, el cementerio, Acrosport y Pasar el aro. Empezamos por el primer juego, Atrapa el tesoro. Se forman 2 equipos y el objetivo es atrapar el tesoro del equipo contrario, sin que te pillen. Si te pillan, tendrás que sentarte hasta que un compañero de tu equipo te choque la mano y así poder volver a tu campo y robar el tesoro del equipo contrario. Así podrás ir al campo del equipo contrario y robar el tesoro. Gana el equipo que atrapa todos los tesoros del equipo contrario. El segundo juego es Cementerio. Hay 2 equipos y se juega con una pelota. Los jugadores tienen que lanzar la pelota al equipo contrario sin que la pelota se toque el suelo. Si el jugador la agafa en el aro, no está eliminado y sigue jugando el juego. Si está eliminado, tiene que ir al cementerio que está en el grupo contrario. Y tiene la derecha para tirar la pelota una vez más y eliminar a alguien. Cada vez que la pelota pase la línea del cementerio, puede tirar para intentar eliminar a alguien. Si la pelota le da y cae al suelo, está eliminado y se va al cementerio. Cada uno de los 2 equipos le queda un jugador y lo matan, tiene derecho a tirar 3 tiros para eliminar a alguien. Esos 3 tiros se pueden compartir con los jugadores de su equipo. El tercer juego, Acrosport. Se forman grupos de varias personas que han de lograr formar una figura humana entre todos. Abajo de cada figura hay una serie de personas que ayudan a formarla. Es importante sacarse los zapatos para no hacer daño a nuestros compañeros. También es importante no apoyarse en el centro de la espalda para no hacer daño a nuestros compañeros. Es recomendable llevar calcetines antideslizantes y hacer las figuras sobre una colchoneta. Y el cuarto y último juego se llama Pasado al lago. Se forman 2 equipos en fila uno al lado del otro y enfrente del equipo opuesto. El objetivo del juego es que el equipo pase el lago por encima o por debajo de los jugadores lo más rápido posible. Gana el equipo que más rápido haga llegar todos los lagos hasta el cono. Esperamos que os hayan gustado estos juegos y que los juguéis algún día. Nos vemos el próximo trimestre. Muchas gracias. Damos paso a la publicidad. Volvemos enseguida. ¡Ay, voy a llegar tarde a la fiesta! Toma estos zapatos, te servirán. ¿Ah, sí? ¡Ey, espera! Tienes más funciones en tus zapatos. ¡Puedo saltar más alto y escalar! ¡Qué guay! Compra estos zapatos por solamente 75,99 euros. Cómpralos ya porque se van a acabar. Para finalizar nuestro programa, damos paso a la entrevista. A nuestros profesores del proyecto Música y Comunidad, Joan e Isidra.
Hola, somos el grupo de Quinto B y a continuación os explicaremos nuestra noticia. Hablaremos sobre un proyecto que hacemos de música llamado Música y Comunidad, más conocido para nosotros como Música Amica. En Música Amica nos separan en 2 grupos y nos prestan instrumentos a cada uno, los cuales son trompeta en quinto y trombón en sexto y percusión en ambos cursos. Joan y Isidra son nuestros profesores del proyecto. Joan es el profesor de instrumentos de viento e Isidra nos imparte clases de percusión. Vamos a conocerlos. ¿Por qué elegiste la trompeta? Mira, yo elegí la trompeta porque en mi pueblo había una banda que por las fiestas salía por las calles a tocar y vi allá que la necesidad y las ganas de tocar con ellos. Y pues de los instrumentos que había, pues elegí la trompeta, los instrumentos de metal. Así pude ir con ellos, después de aprender un poco de solfeo y un poco la técnica de trompeta, pues fui para allá a tocar con ellos. ¿Las recomendarías a otras personas? Y tanto, claro, la trompeta es un instrumento, trompeta, trombón, todo el metal, son instrumentos magníficos donde se encuentran en todos los estilos de música y por lo tanto pues es súper popular y que te puedes ganar muy bien la vida, ¿no?, con estos instrumentos. Gracias por ¿Qué te inspiró a aprender a tocar la percusión? Bien, es una buena pregunta. Vengo de familia músicos y en casa pues tocaban, bueno, mi padre es cantante, mi hermano es pianista, mi tío también canta, entonces me llevaban a todas las actuaciones que yo hacía de pequeño con ellos. Y bueno, el instrumento que más impactaba entonces cuando era pequeño fue la batería. Y la batería se ha ido toda en general a la percusión y eso me inspiró un poco la familia. Gracias. Ahora vamos a hacer algunas preguntas a unos cuantos participantes de este proyecto. ¿Qué le dirías a los alumnos de cuarto cuando llegue el momento de elegir viento o percusión? Las 2 opciones estarían bien, pero no obstante a mí me gusta más la trompeta porque es muy divertida y es un privilegio poder tocarla, porque no todas las personas tienen acceso a poder recibir una educación musical de este instrumento. Y 1, 2, ¡eh! ¿Por qué elegiste el bombo y no otro instrumento de percusión? A mí me dieron a elegir entre el bombo y otro instrumento de la familia de percusión. Pude probar los distintos instrumentos y este me gustó más. ¿Habéis hecho alguna actuación delante de gente? Sí, en carnaval. ¿Y cómo fue? Fue muy divertido. Estábamos muy nerviosos porque era nuestro primer año haciendo el proyecto y no sabíamos muy bien cómo iría. Nosotros tocábamos 2 canciones de carnaval y los demás grupos del colegio hacían una rúa, mostrando los disfraces que habían hecho. Hasta aquí la explicación del proyecto de Música Amica. Os dejamos con la noticia de sexto. Gracias por vuestra atención. Esto ha sido todo por hoy en las mañanas de la CNES. Gracias por acompañarnos. Esperemos que te hayas divertido muchísimo. Nos vemos muy pronto con más juegos, recetas y diversión. ¡Hasta la próxima!